En las profundidades del desierto egipcio, donde el viento arrastra secretos milenarios entre granos de arena, se alzan tres estructuras que han desafiado cada explicación que la historia oficial ha intentado ofrecer. Las pirámides de Giza no son simplemente monumentos antiguos, son enigmas tallados en piedra que susurran de un pasado que hemos olvidado por completo. Durante siglos nos han contado la misma historia. Los faraones de la Cuarta Dinastía, alrededor del año 2580 a.C., ordenaron la construcción de estas maravillas como tumbas para asegurar su paso a la eternidad. Decenas de miles de trabajadores arrastraron millones de bloques de caliza usando rampas rudimentarias y herramientas de cobre. Una historia de ambición real, trabajo humano y genio egipcio que ha satisfecho a generaciones de arqueólogos. Pero el desierto guarda secretos más profundos que las narrativas cómodas. Cada medición precisa, cada alineación astronómica perfecta, cada bloque colocado con tolerancias que desafían la explicación convencional nos grita una verdad incómoda. Estas estructuras no encajan en la cronología que nos han enseñado. No son el comienzo de algo, son el final de algo mucho más antiguo. Si esta investigación resuena contigo, considera suscribirte al canal para acompañarnos en futuros viajes hacia los misterios que yacen justo más allá de los límites del conocimiento aceptado. Dale me gusta al video para ayudar a otros a descubrir estas historias ocultas y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora marca tu reloj ahora mismo. Me encantaría saber de ti. Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre el origen de la civilización humana está equivocado. Que las pirámides que contemplas con asombro no fueron construidas para reyes muertos, sino como monumentos a la supervivencia misma. Como faros de conocimiento, erigidos por una cultura que sabía que su mundo estaba llegando a su fin. La evidencia ha estado frente a nosotros durante décadas, dispersa entre disciplinas que rara vez se comunican entre sí. Geología que lee lluvia imposible en piedra, marcada por siglos de erosión. Astronomía que revela alineaciones estelares que apuntan no al cielo de los faraones, sino a constelaciones de una era mucho más antigua. Matemáticas codificadas en las dimensiones mismas de los monumentos que preservan constantes universales con una precisión que no debería existir. La Gran Pirámide de Giza se alza ante nosotros como un acertijo de piedra y geometría. Sus lados se alinean con el norte verdadero con una precisión de 3/60 de un grado. Un margen de error tan microscópico que rivaliza con la topografía moderna. Sus dimensiones codifican pi, la proporción áurea y el radio exacto de la Tierra. No son casualidades, son firmas de un conocimiento que trasciende las capacidades atribuidas a la Cuarta Dinastía. Pero la anomalía más inquietante no se encuentra en la pirámide misma, sino en su guardián silencioso. La esfinge, tallada en un solo bloque de caliza, mira hacia el amanecer del equinoccio desde hace milenios. Su cuerpo masivo emerge de una excavación rectangular profunda, cuyas paredes revelan un secreto que la arqueología convencional se niega a reconocer. Cuando el geólogo Robert Schoch examinó estas paredes en la década de 1990, no encontró los patrones horizontales de erosión eólica que esperaba ver. En cambio, documentó surcos verticales profundos, canales que corrían de arriba hacia abajo, ondulaciones redondeadas que solo el agua puede crear. No cualquier agua, sino siglos de lluvias intensas y sostenidas. El tipo de precipitación que no ha caído sobre esta región en casi 9000 años. El Sahara no siempre fue desierto. Entre 12.000 y 8.000 años atrás, durante lo que los geólogos llaman el período húmedo africano, esta región era un corredor verde. Ríos serpentean donde ahora solo hay arena.
Lagos salpicaban el paisaje. Las lluvias caían con regularidad, alimentando praderas que se extendían desde el Mar Rojo hasta el Atlántico. Y en algún momento durante esa era, antes de que existiera la escritura, antes de que nacieran los faraones, alguien talló la esfinge en la roca viva y la expuso a elementos que ya no existen. Los patrones de erosión no mienten. La geología no se preocupa por el consenso arqueológico ni por las cronologías establecidas. Las marcas del agua están escritas en la piedra caliza, con la misma claridad que los jeroglíficos en las paredes de los templos. La diferencia es que estas marcas hablan de un tiempo anterior a cualquier civilización que reconozcamos oficialmente. Si la esfinge predata a Egipto dinástico por miles de años, entonces todo lo que nos han enseñado sobre el desarrollo de la civilización humana necesita ser reexaminado. No estamos mirando el amanecer de la arquitectura monumental. Estamos contemplando su crepúsculo, los últimos vestigios de una cultura que desapareció tan completamente que solo la piedra recuerda su existencia. Los propios egipcios nunca afirmaron haber construido estos monumentos. Sus inscripciones más antiguas hablan de restauración, no de construcción original. El inventario estelar, una tablilla descubierta cerca de la Gran Pirámide, describe al faraón Khufu no como el arquitecto del monumento, sino como su restaurador. Según este texto, Khufu encontró la pirámide ya en pie, ya antigua, necesitada de reparaciones tras siglos de abandono. La estela del sueño, erigida entre las patas de la esfinge por Tutmosis IV, cuenta una historia similar. El joven príncipe se quedó dormido a la sombra del monumento durante una cacería y soñó que la esfinge le hablaba, prometiéndole el trono si la liberaba de la arena que la había enterrado hasta el cuello. El texto describe la esfinge como algo que había existido desde tiempo inmemorial. Una frase que sugiere una antigüedad que se extiende más allá de la memoria dinástica. Estos no son los registros de constructores orgullosos proclamando sus logros. Son las palabras de herederos, de personas que encontraron monumentos ya erosionados por el tiempo y trataron de preservarlos para la posteridad. La ausencia total de inscripciones dentro de la Gran Pirámide, el silencio de sus cámaras de granito, la falta completa de jeroglíficos que proclamen la gloria de algún faraón, todo apunta hacia la misma conclusión perturbadora. Las pirámides no fueron construidas como tumbas, fueron construidas como algo completamente diferente. Sus cámaras resuenan a frecuencias específicas que alteran la actividad de las ondas cerebrales. Sus materiales, granito rico en cuarzo, generan campos electromagnéticos mensurables, bajo presión. Sus alineaciones astronómicas apuntan no al cielo de la Cuarta Dinastía, sino a configuraciones estelares de una era anterior al diluvio. La pregunta que debemos hacernos no es quién construyó las pirámides, sino por qué alguien construiría estructuras diseñadas para sobrevivir milenios de cambio climático, convulsión cultural y erosión de la memoria. La respuesta está codificada en la geometría misma de los monumentos. Son archivos, repositorios de conocimiento, preservado en el único lenguaje que trasciende el tiempo y la cultura. El silencio de las pirámides no es vacío, es expectativa, como si estuvieran esperando que finalmente desarrollemos la sofisticación necesaria para leer el mensaje que han estado transmitiendo durante milenios. Un mensaje que dice que la civilización ha florecido antes, que la humanidad ha alcanzado alturas de conocimiento que hemos olvidado y que los monumentos de piedra son los únicos testigos que quedan de un mundo perdido. Pero las pirámides no están solas en su mensaje silencioso. A lo largo del planeta, dispersos como fragmentos de un espejo roto, yacen monumentos que comparten la misma firma imposible. Estructuras que no deberían existir según nuestra comprensión del desarrollo humano,
construidas con una precisión que desafía las herramientas de su supuesta época, alineadas con eventos celestiales, con una sofisticación que requiere conocimientos astronómicos avanzados. En las colinas áridas del sureste de Turquía se encuentra Göbekli Tepe, un complejo de círculos megalíticos que data de hace 11.500 años. Para poner esto en perspectiva, estas estructuras ya eran milenariamente antiguas, cuando supuestamente se construyeron las primeras pirámides. Pilares masivos tallados en forma de T, algunos pesando más de 15 toneladas, emergen de la tierra como centinelas de piedra, adornados con relieves intrincados de animales extintos. El sitio desafía todo lo que creíamos saber sobre la capacidad humana en el período neolítico. Según la arqueología convencional, los constructores de Göbekli Tepe eran cazadores-recolectores nómadas que no habían desarrollado la agricultura, la escritura, ni las estructuras sociales complejas necesarias para coordinar proyectos de construcción masiva. Sin embargo, allí está, una realidad de piedra que se niega a encajar en nuestras teorías. Y luego, en un acto que resulta aún más desconcertante, sus constructores se enterraron deliberadamente todo el complejo bajo toneladas de tierra y escombros alrededor del año 8000 a.C. No fue abandonado, fue preservado, sellado bajo capas protectoras, como si sus creadores supieran que algo catastrófico se acercaba y quisieran asegurar que su obra sobreviviera. A miles de kilómetros de distancia, en el valle de Bekaa, en Líbano, los cimientos del templo romano de Júpiter en Baalbek descansan sobre una plataforma de piedras que desafían toda explicación. 3 bloques megalíticos conocidos como el Trilito, cada uno pesando aproximadamente 800 toneladas, fueron colocados con una precisión milimétrica a 20 pies de altura sobre el nivel del suelo. Para dimensionar esta hazaña, las grúas modernas más poderosas luchan por levantar cargas de 200 toneladas. Estos bloques son 4 veces más pesados. Sus superficies están cortadas con una precisión que rivaliza con la maquinaria industrial contemporánea. No hay evidencia de rampas, palancas o cualquier método conocido que pudiera explicar cómo fueron transportados desde la cantera cercana y elevados a su posición actual. Los propios romanos, maestros de la ingeniería, nunca afirmaron haber movido estas piedras. Construyeron su templo encima de ellas, reconociendo una obra anterior que no podían replicar ni explicar. Los historiadores romanos escribieron que Baalbek era antiguo incluso en su tiempo, que sus fundaciones se habían colocado al comienzo del mundo. En las costas de Japón, sumergidas bajo 80 pies de agua salada, yacen las estructuras de Yonaguni, terrazas talladas, escalinatas precisas y formaciones angulares que emergen de la roca madre como arquitectura submarina. El monumento se encuentra bajo el agua porque el nivel del mar subió al final de la última glaciación. Si fue tallado por manos humanas, debió ser accesible sobre la superficie, lo que significa que data de al menos 10.000 años antes de Cristo. A medio mundo de distancia, en las montañas de Perú, las ruinas de Sacsayhuamán se aferran a una ladera con bloques de andesita que pesan más de 200 toneladas. Cada piedra está cortada en formas poligonales únicas que encajan entre sí como piezas de un rompecabezas tridimensional. No hay mortero. Las tolerancias son tan precisas que una hoja de papel no puede deslizarse entre las junturas. Los incas, cuando los conquistadores españoles preguntaron sobre estas estructuras, respondieron que no las habían construido ellos. Las atribuyeron a los que vinieron antes, a una raza anterior que poseía conocimientos perdidos. Incluso en su mitología, estas construcciones se asociaban con Viracocha, el dios creador que emergió después de un gran diluvio para reconstruir el mundo. El patrón es inconfundible. En cada continente habitado,
encontramos evidencia de construcción megalítica que precede a las civilizaciones que las reclamaron. Todas comparten características imposibles: precisión milimétrica en el tallado de piedra, transporte de bloques que superan las capacidades de las culturas conocidas, alineaciones astronómicas que requieren observación generacional y una resistencia estructural diseñada para sobrevivir milenios. No es coincidencia, es firma, la huella digital de un conocimiento que una vez se extendió por todo el mundo habitado, fragmentado por alguna catástrofe global, preservado por supervivientes que se dispersaron a los rincones más remotos del planeta, llevando consigo lo que pudieron salvar de una civilización perdida. La explicación convencional de invención independiente se desmorona ante la especificidad de las similitudes. Las mismas proporciones matemáticas aparecen en estructuras separadas por océanos. Las mismas técnicas de construcción antisísmica se implementan en regiones propensas a terremotos que nunca tuvieron contacto. Los mismos principios astronómicos guían la orientación de monumentos construidos con miles de años de diferencia. Existe otra posibilidad, una que la Academia se resiste a considerar, que en los últimos siglos de la era de hielo, cuando el clima global colapsó y ecosistemas enteros desaparecieron, los supervivientes de una civilización anterior se dispersaron por el mundo. No llegaron como conquistadores con ejércitos y tecnología avanzada. Llegaron como refugiados, portando fragmentos de conocimiento en su memoria colectiva. En cada lugar donde se asentaron, en cada valle fértil donde pudieron reconstruir, erigieron monumentos para preservar lo que sabían. No tenían tiempo para desarrollar gradualmente técnicas de construcción. Tenían que codificar su conocimiento inmediatamente, antes de que la tradición oral se fragmentara, antes de que las generaciones siguientes olvidaran las lecciones aprendidas en el crisol de la supervivencia. Las pirámides de Giza, Göbekli Tepe, Baalbek, Yonaguni, Sacsayhuamán, no son logros aislados de genios individuales, son nodos en una red global de preservación de conocimiento, construida por personas que habían presenciado el colapso de su mundo y estaban determinadas a asegurar que algo, cualquier cosa, sobreviviera para contar la historia. Los constructores no estaban celebrando la vida, estaban desafiando la muerte, convirtiendo la memoria en arquitectura, transformando el conocimiento en piedra. Y mientras estos monumentos permanezcan en pie, mientras continúen susurrando sus secretos geométricos a quien sepa escuchar, el mensaje persiste. Hemos estado aquí antes, hemos sobrevivido a lo imposible, y tú también puedes. Puedes, pero si estos monumentos son realmente mensajes de una civilización perdida, entonces debemos preguntarnos ¿qué fue lo que destruyó ese mundo? ¿Qué fuerza pudo haber sido tan devastadora que borró casi por completo una cultura capaz de mover piedras de 800 toneladas y codificar las dimensiones de la Tierra en arquitectura de precisión matemática? La respuesta yace enterrada en capas de sedimento que se extienden por todo el hemisferio norte. Una firma geológica que durante décadas permaneció invisible hasta que los científicos desarrollaron las herramientas para reconocerla. En sitios arqueológicos, desde Pensilvania hasta Siria, los investigadores han descubierto una capa delgada de material que no debería existir. Una banda oscura de suelo que marca exactamente el punto de 12.900 años en el registro geológico. Dentro de esta capa se esconden los fragmentos de una catástrofe cósmica. Nanodiamantes microscópicos que solo se forman bajo presiones y temperaturas extremas. Esferas de metal fundido enfriadas instantáneamente en formas perfectas. Concentraciones de iridio, un elemento raro en la Tierra pero abundante en asteroides y cometas. Y quizás lo más revelador, vidrio fundido creado cuando la arena se derrite a temperaturas superiores a los 2000 grados centígrados.
La evidencia apunta hacia un evento que los geólogos llaman el Younger Dryas. Hace aproximadamente 12.900 años, fragmentos de un cometa masivo impactaron contra las capas de hielo del hemisferio norte. Las explosiones vaporizaron hielo, encendieron bosques continentales y lanzaron columnas de escombros hacia la estratosfera que oscurecieron el cielo durante meses o incluso años. Las temperaturas globales cayeron en picada. En algunas regiones, la temperatura media descendió 15 grados centígrados en menos de una década. Los glaciares que habían estado retrocediendo volvieron a avanzar hacia el sur. La circulación oceánica que moderaba el clima se detuvo. Y en el norte de África, las lluvias que habían alimentado el Sahara Verde durante milenios cesaron casi de la noche a la mañana. Imagina ser testigo de esa transformación. Ver cómo los lagos de los que tu pueblo había pescado durante generaciones se evaporan hasta convertirse en cráteres de barro agrietado. Observar cómo las manadas de antílopes y gacelas migran hacia el este siguiendo las últimas lluvias. Presenciar la muerte lenta de los árboles cuando sus raíces ya no pueden alcanzar el agua que se desvanece. Para las comunidades que habitaban el corredor verde del Sahara, esto fue literalmente el fin del mundo. No tuvieron otra opción más que migrar hacia las últimas fuentes de agua o perecer en el desierto que avanzaba. Y en el norte de África, esa última esperanza era el Nilo, alimentado por nacimientos ecuatoriales que continuaban fluyendo incluso cuando las tierras circundantes se convertían en arena. La evidencia arqueológica muestra un aumento dramático en la densidad de asentamientos a lo largo del valle del Nilo, comenzando exactamente en este período. Pero estos no eran refugiados primitivos huyendo del desastre. Eran los supervivientes de una cultura sofisticada que había desarrollado astronomía avanzada, técnicas de construcción megalítica y un entendimiento profundo de las matemáticas y la geometría. Trajeron consigo su conocimiento de las estrellas, sus métodos de tallado de piedra, sus comprensiones del cosmos, codificadas en tradición oral. Y en su nuevo hogar junto al Nilo, construyeron monumentos diseñados para preservar esa sabiduría para las generaciones futuras, no como templos de adoración, sino como archivos de supervivencia. Las alineaciones estelares de las pirámides no apuntan al cielo de la cuarta dinastía, apuntan al cielo tal como era durante el período húmedo africano, cuando Orión colgaba en una posición diferente debido a la precesión de los equinoccios. Cuando la Esfinge miraba directamente hacia la constelación de Leo al amanecer del equinoccio, una alineación que no se había repetido en 26.000 años. Los constructores estaban preservando una marca temporal, un momento específico en la historia cósmica que correspondía con el final de su mundo, como si hubieran grabado en piedra. Estuvimos aquí, entendimos el universo, y este es el momento en que nuestro mundo terminó. Pero no solo preservaron conocimiento astronómico, las cámaras interiores de la Gran Pirámide están diseñadas para resonar a frecuencias específicas que alteran los estados de conciencia humana. El granito de las paredes contiene cuarzo cristalino que genera campos electromagnéticos bajo presión. La estructura completa funciona como una máquina de precisión, no para generar electricidad, sino para amplificar la conexión entre la conciencia humana y las frecuencias naturales del planeta. Investigaciones recientes han demostrado que la pirámide puede enfocar y concentrar energía electromagnética dentro de sus cámaras internas. Cuando se expone a ciertas longitudes de onda, la estructura canaliza esa energía hacia bolsillos específicos, creando zonas de intensidad aumentada que pueden medirse con instrumentos modernos. Los antiguos constructores no necesitaban entender la electricidad en términos modernos para percibir estos efectos. Culturas de todo el mundo antiguo hablaban de lugares sagrados
donde la energía de la Tierra se concentraba, donde la frontera entre lo material y lo espiritual se volvía permeable, donde la conciencia podía expandirse más allá de sus límites ordinarios. Quizás las pirámides fueron construidas como cámaras de iniciación, espacios donde los guardianes del conocimiento podían experimentar estados alterados de conciencia, acceder a niveles de comprensión que trascendían el pensamiento racional ordinario y asegurar que la sabiduría esencial se transmitiera intacta a través de las generaciones. El sarcófago de granito en la cámara del rey nunca contuvo un cuerpo. Está dimensionado para que una persona viva pueda yacer dentro, rodeada de piedra que vibra en resonancia con las frecuencias fundamentales de la vida misma. Los pasajes estrechos que conducen hacia la cámara obligan a quien entra a abandonar su postura erguida, a humillarse ante el misterio que aguarda en el corazón de la estructura. La gran galería, con sus muros inclinados hacia adentro en capas escalonadas, funciona como una gigantesca cámara de resonancia. Cada elemento arquitectónico está diseñado para amplificar y enfocar el sonido, creando un entorno acústico que no tiene paralelo en ninguna otra estructura conocida. Todo esto apunta hacia una conclusión que desafía nuestras suposiciones más básicas sobre el pasado humano. Las pirámides no son monumentos primitivos, construidos por una civilización que recién aprendía a trabajar la piedra. Son obras maestras de ingeniería acústica y electromagnética, creadas por personas que poseían un entendimiento profundo de las propiedades físicas de la materia y la energía. Los supervivientes del mundo anterior al diluvio no solo preservaron conocimiento técnico, codificaron una comprensión holística de la realidad que integraba ciencia y espiritualidad, materia y conciencia, en un sistema unificado de sabiduría. Las pirámides son la expresión física de esa integración, estructuras que funcionan simultáneamente como instrumentos científicos y templos de transformación. Y mientras permanezcan en pie, mientras continúen resonando con las frecuencias de la Tierra y alineándose con las estrellas de épocas olvidadas, seguirán transmitiendo su mensaje a través del tiempo. Un mensaje que trasciende las palabras, que habla directamente a algo profundo dentro de la conciencia humana, recordándonos que somos herederos de una grandeza que hemos olvidado, custodios de un conocimiento que apenas comenzamos a recuperar. El silencio de las pirámides no es vacío, es paciencia infinita, esperando el momento en que la humanidad esté lista para recibir completamente la herencia que los antiguos constructores preservaron para nosotros en su arquitectura eterna, de piedra y estrella. Nosotros en su arquitecterna, de eura, piedra y estrella. El tiempo mismo se convierte en conspirador cuando observamos los patrones que emergen de la evidencia dispersa. Porque si las pirámides son verdaderamente los últimos susurros de una civilización perdida, entonces cada fragmento de conocimiento que han preservado se vuelve una pieza de un rompecabezas cósmico que hemos estado armando al revés durante milenios. Considera la matemática codificada en sus dimensiones. La altura de la Gran Pirámide, multiplicada por 43.200, equivale exactamente al radio polar de la Tierra. Su perímetro multiplicado por la misma constante coincide con la circunferencia ecuatorial del planeta. Este número, 43.200, no es arbitrario. Representa una fracción precisa del ciclo de precesión de los equinoccios, el bamboleo de 26.000 años del eje terrestre que los antiguos conocían y medían con una precisión que nos asombra. Los constructores no solo entendían la geometría de nuestro planeta, habían codificado sus dimensiones exactas en piedra, como si estuvieran creando un modelo arquitectónico de la Tierra misma. La pregunta que esto plantea es perturbadora. ¿Cómo pudo una cultura supuestamente primitiva conocer el tamaño exacto de un planeta que no podían ver desde el espacio? La respuesta
yace en la evidencia de observación sistemática que se extiende por milenios. Las tablillas astronómicas más antiguas de Mesopotamia registran ciclos de Venus que requieren generaciones de observación continua para documentar. Los megalitos de Napta Playa, en el desierto occidental de Egipto, anteriores a Stonehenge por 1000 años, están alineados con precisión hacia constelaciones que marcan eventos clave en el calendario agrícola. Pero quizás la evidencia más reveladora proviene de un sitio que ha permanecido oculto bajo las arenas del tiempo hasta hace pocas décadas. En el desierto de Gobi, investigadores han descubierto estructuras subterráneas que desafían toda cronología conocida. Complejos de túneles tallados en roca sólida, cámaras perfectamente circulares conectadas por pasajes que se extienden por kilómetros bajo la superficie. Mientras las sombras del desierto se alargan sobre Giza y las primeras estrellas emergen en el cielo egipcio, nos enfrentamos a una verdad que trasciende los límites de la historia convencional. Las pirámides no son simplemente monumentos de faraones ambiciosos. Son archivos de piedra, testimonios silenciosos de una humanidad que alcanzó alturas de conocimiento que apenas comenzamos a comprender, solo para verlas desaparecer en las brumas del tiempo y la catástrofe cósmica. La evidencia nos susurra desde cada bloque perfectamente alineado, desde cada cámara resonante, desde cada alineación estelar imposible. Somos herederos de una grandeza olvidada, custodios de secretos que nuestros antepasados preservaron para nosotros en el único lenguaje que sobrevive a la extinción. La geometría eterna, grabada en piedra bajo las estrellas inmutables.